¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Alguna consulta antes de comenzar? Todavía no se corrigió la tarea de secciones cónicas. No, y esta semana voy a corregir todo con las últimas tareas también. Ok. Viste que hay todavía tiempo, creo que hasta hoy me parece que era. Ah, ok. Sí. Y entonces cuando se cierre eso, yo voy a proceder a quizás mañana, pero durante esta semana voy a estar corrigiendo. Eso con seguridad. Bueno, a ver entonces lo que vamos a desarrollar, ¿te parece? Voy a proceder a presentar. Bueno, nuestra clase hoy vamos a estar viendo otra vez. ¿Se ve ahí, Marco? Sí, se ve. Ah, ya. Eh, las cónicas, la hipérbola, algunas cuestiones y luego las coordenadas polares. Y con eso estaríamos eh, cerrando prácticamente, ¿verdad? Y las cuestiones de eh, los ejercicios voy a ir mostrando, entonces por ahí si hay alguna cuestión puntual, si por ahí de repente tenés alguna duda, me parás nomás y preguntás, no hay problema. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Entonces, recordando otra vez, las cónicas, en este caso, recordando para que una parábola se dé, la excentricidad tiene que ser igual a uno. Si la excentricidad es igual a uno, entonces tenemos la parábola. Si la excentricidad es menor que uno, la cónica era que se llamaba elipse. Y si la excentricidad es mayor que uno, la cónica se llamaba hipérbola. Entonces vamos a ver esta parte de la hipérbola con centro en el origen y centro en HK. En este caso, en el origen ya habíamos visto la clase anterior. Entonces vamos a abocarnos específicamente con centro en HK. Vamos a recordar nuevamente. Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante, positiva y menor que la distancia entre los focos. Acá está la relación pitagórica que tenemos que considerar en el caso de la hipérbola. C cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, en donde el semieje focal tiene que ser mayor que b y el semieje focal tiene que ser mayor también que a. Es decir, tiene que ser mayor que el semieje menor y tiene que ser mayor que que el semieje mayor y tiene que ser mayor también que el semieje menor. Acá tenemos un ejemplo que ya estuvimos viendo. Dijimos que vamos a ver entonces la trasladada. Acá también está en el origen. Si tenemos tiempo vamos a venir otra vez con el 1, el 2, el 3 que les había propuesto la clase pasada. Hipérbola equilátera que ya habíamos dicho también. Cuando una hipérbola era equilátera, cuando teníamos justamente, cuando teníamos cuando una hipérbola era equilátera, cuando A era igual a B. Eso ya habíamos visto también en la clase anterior. La hipérbola conjugada, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a uno. La conjugada de esto era esto cambiado. Acá, por ejemplo, x cuadrado sobre a cuadrado está positivo. Acá x cuadrado sobre a cuadrado negativo. Y acá y cuadrado sobre b cuadrado que era negativo, acá ya se convierte en positivo. Entonces sería la conjugada de esta ecuación, sería esta ecuación y viceversa. De esta ecuación su conjugada es esta.
habíamos visto también. Acá, por ejemplo, la ecuación de una hipérbola, 2x cuadrado menos 7y cuadrado igual a 18. Entonces la ecuación conjugada sería 7y cuadrado menos 2x cuadrado igual a 18 también. Bueno, dijimos que íbamos a ver la hipérbola con centro en HK. Entonces, así tendríamos la forma de una ecuación de la hipérbola con centro en HK y eje focal paralelo al eje X. Sería x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ese sería cuando el eje focal es paralelo al eje X. Y la otra forma es si el eje focal es paralelo al eje Y, su ecuación sería y menos k cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Estas serían las dos formas posibles que se puede presentar la ecuación de una hipérbola. Uno con eje focal paralelo al eje X y el otro con eje focal paralelo al eje Y. Es decir, uno quedaría en forma horizontal la hipérbola y la otra quedaría en forma vertical la hipérbola trasladada. Vamos a estar analizando entonces esta ecuación específicamente. Discutir el lugar geométrico de la ecuación 9x cuadrado menos 4y cuadrado menos 54x más 8y más 113. Entonces, acá lo primero que a nosotros nos conviene, por ejemplo, es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Se acuerdan cómo completar el trinomio cuadrado perfecto, verdad? Sí, hay que ver, primero tenemos que ordenar las X y las Y ver que el número le falta de tal forma que cumpla la condición. Así mismo es. Bueno, entonces vamos a estar... Bienvenida Patricia, ¿verdad? Sí, profe, no le Sí, quería interrumpir nomás su explicación. sí, Hola, profe. perfecto, bienvenida. Y así mismo es como usted dijo, entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a agrupar. Entonces tendríamos que agrupar, por ejemplo, las x cuadrada, 9x cuadrado con menos 54x. Y luego así también y cuadrado, recordar que acá tenemos negativo, ¿verdad? Entonces, porque esa parte negativa es muy importante que tengamos bien en cuenta. Y cuadrado y el otro término es más 8y. Y el término independiente tenemos que enviar para el otro miembro. Como acá es más 113, entonces tendría que pasar al otro miembro con signo cambiado con menos 113. Bueno, lo único que acá hice es agrupar las que tenían X con las X y las que tenían Y con la Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora entonces es, vamos a ir por un lado factorizando el coeficiente también, porque recordemos que nosotros tenemos que dejar en esta forma, ahí está. Tenemos que dejar o en esta forma o en esta forma. Entonces el coeficiente acá tiene que ser 1. Y acá el coeficiente tengo 9. Y acá el coeficiente tengo 4. Entonces esa parte tengo que primeramente factorizar esta parte para poder luego efectuar para completar el trinomio. Entonces en el siguiente paso abajo voy a ir factorizando por un lado. Acá mi factor común sería 9. Y como es positivo el que queda afuera, entonces este no va a cambiar su signo. Entonces va a entrar otra vez x cuadrado. Y acá voy a tener 54 dividido 9. ¿Cuánto es 54 dividido 9? 6, profesor. Entonces exactamente 6. Y acá ya puedo ir completando mi trinomio cuadrado, que sí o sí mi tercer término acá tiene que ser positivo. No hay ninguna posibilidad que acá que sea negativo. Entonces, este tercer término para completar lo que tenemos que hacer es lo siguiente con respecto a este coeficiente de primer grado. Este es 6, aquí es la primera, su coeficiente es 6, entonces tengo que dividir, voy a dividir con 2, voy a sumarle y restarle. 6 sobre 2, ambos al cuadrado,
y voy a cerrar acá. Voy a usar corchete. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo con la y. Pero acá mi coeficiente, mi común coeficiente entre menos 4 y 8 va a quedar afuera el común menos 4. Entonces, cuando yo dejo un signo negativo y voy a introducir esto acá, entonces tengo que cambiarle los signos. Menos por menos, este y cuadrado va a entrar en forma Positiva. positiva. Y este 8 va a entrar, más por menos, va a entrar con signo negativo. Pero tengo que 8 dividido 4 tiene que ser. 8 dividido 4 es 2 y, y este tercer término también tiene que ser positivo. Y acá también voy a lo mismo que hice aquí. Acá el coeficiente de x era 6, pero acá el coeficiente y en la primera es 2. Entonces, 2 tengo que, voy a dividir con 2 al cuadrado y voy a restarle también. Le sumo y le resto. ¿Eso para qué? Para que mi igualdad se mantenga. Para que la ecuación no se altere. Así mismo. Profesor, ¿verdad que yo nunca, hasta que yo no ordene primero mis trinomios y saque para que el coeficiente que está delante del cuadrado sea 1, yo no puedo sacar eso que usted hizo primero, el 9 y el 4? Sí o sí, primero tengo que ordenar y sacar. En este caso sí, porque resulta que acá por el coeficiente me queda diferente de, o sea que no es 1. Entonces lo que yo estoy factorizando tengo que hacer sí o sí en esta forma, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, tengo que pasar al otro miembro uno de estos dos y justamente va a ser el que es negativo. Tanto acá en Claro. esta primera parte como en esta segunda parte. Pero hay algo que tenemos que considerar. Si este que está restando al otro miembro, ¿con qué signo tiene que pasar? Tiene que pasar Positivo, sumando. Pero positivo. antes de eso, acá hay un 9. Este 9 tengo que multiplicar, tengo que amplificar primero con este valor cuando voy a pasar para el otro miembro. Entonces voy a tener 6 dividido 2 es 3, 3. 3 al cuadrado es 9, 9. Y 9 por 9 es 81. 81. Es lo que tiene que pasar entonces al otro miembro sumando. Y de igual forma tengo que hacer con este otro. Pero acá hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Que acá el valor es negativo. Entonces, acá es, este que está restando tendría que pasar sumando en teoría. ¿Sí? Pero como acá yo tengo negativo, significa que va a pasar a restarle otra vez. ¿Por qué? Porque menos por menos que va a dar Más, más. Entonces, 2 dividido 2 es 1. 1 al cuadrado es 1. Y por 4 sería entonces, menos 4. no, más 4. Porque si no hubiese estado el negativo acá, iba a ser acá positivo. ¿Está bien? Sí, Pero sí. acá tengo negativo, pues. Entonces este tengo que multiplicarlo otra vez. Entonces se va a convertir Ah, en en negativo. negativo se va a convertir. Entonces realmente lo que tengo que pasar es el 4 negativo. ¿Por qué? Por este signo negativo que tengo acá. Si era una elipse, si era acá más, entonces sí iba a ser más 4. Pero no es, ¿verdad? Entonces voy a ver cómo quedó acá mi expresión. Voy a ver un poco. 9, acá ya completé mi trinomio. Acá voy a tener entonces x cuadrado menos 6x más, esto es 6 dividido 2, 3 al cuadrado 9, menos 4, y acá ya me queda entonces y cuadrado, acá está intercalado, menos 2y más 1, y en el segundo miembro entonces me queda A ver, 103. 190 positivo. Ay, no. Miento, miento, miento. 190, espera un poco. No, no es positivo. 81 menos 4 Menos menos 36. Menos 36. 113.
Menos 36, sí. Sí, yo no tuve en cuenta el negativo del 113, se me pasó. Sí, 36 negativo. Entonces todo tenemos que dividir. Va a quedar entonces menos 136, perdón, menos 36. Entonces acá voy a tener 9,36. Esto me va a dar Menos 4. x cuadrado menos 6x más 9 sobre Menos 4. 4 negativo. Acá esto se va a convertir en más. 36 y 4 va a ser 9. Sí, Y cuadrado menos 2y más 1 sobre 9. 9. Entonces, realmente mi hipérbola va a quedar sobre el eje Y. y, sobre el eje y. Ah, Entonces, entonces, profesor, entonces, este uno que siempre es igual a la ecuación, siempre ese uno me tiene que dar positivo, entonces ese me va a dar la pauta si yo tengo que dividir entre menos y es más. así mismo, así Ah, en este caso es necesario dividir con menos porque uno el tengo uno que tiene que convertir. quedar en positivo. Así mismo, así mismo, así, sí, 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 sí. Así mismo. Entonces acá nos quedaría finalmente, voy a ordenar ya en forma positiva y el negativo después. Entonces voy a poner entonces y cuadrado menos 2y más 1 quedaría entonces sobre 9 menos x cuadrado menos 6x más 9 sobre 4 igual a 1. Entonces, finalmente voy a ir viendo para mi centro y cuadrado menos 1, perdón, acá este menos no, tiene que ser y nomás ya. Va a quedar entonces y menos 1 al cuadrado sobre 9 menos x menos 3 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y ahí ya puedo, ¿cómo se dice? Ya puedo hallar todos los elementos principales. Entiendas elementos principales, lado recto, excentricidad, eje mayor, eje menor. En este caso ya tenemos los ejes, los semiejes, ¿verdad? Para hallar el foco lo que necesitaríamos es también el semieje focal, ¿verdad? Entonces seguimos, ¿verdad? Lo que tenemos que ir hallando, entonces, de acuerdo a lo que estuve diciendo, ya tenemos entonces disponible, ¿verdad? Para ir, a ver, un poco solucionando. Lado recto, para tener lado recto era 2b cuadrado sobre a. Ese ya tengo, voy a ir viendo entonces. A al cuadrado es igual a 9, en donde a es igual a más menos 3. B cuadrado es igual a 4, en donde B entonces es igual a más menos 2. Semieje focal entonces sería, recordemos que en la hipérbola la relación es C cuadrado igual a cuadrado más B al cuadrado. El cuadrado le convierte en raíz cuadrada al otro miembro. Entonces queda C igual a cuadrado más B al cuadrado.
Entonces quedaría, a al cuadrado es 9 y b cuadrado es 4. Entonces sería c igual a más menos raíz cuadrada de 13. Y para poder ubicar eso me quedaría la raíz cuadrada, sería raíz cuadrada, a ver un poco, raíz cuadrada de 13, 3,6, ¿verdad? Sería entonces Más menos 3. 3,6 más menos. Ahí mismo. Acá entonces ya puedo hallar todos los elementos que necesite, ¿verdad? Si pide, por ejemplo, lado recto, recordemos que tiene dos lados rectos también. Entonces acá le voy a poner 2, recordando que tenemos dos lados rectos. Y la fórmula del lado recto era 2b al cuadrado sobre a. Entonces va a ser igual a 2 por el valor de b al cuadrado era 4, ¿verdad? Sí, 4. Sobre a, que es 3. 3. Entonces resulta 2 por 4, 8. 8 tercio. 8 dividido 3. Y 8, 2,6, pero es, ¿cómo se llama eso? Pura. No sí, me vi. sí, fracción periódica, sí, así mismo Eso. es. Entonces Periódica es, pura. sí, 2,66 y el sombrerito encima. Entonces con eso estamos diciendo que se repite indefinidamente el 6. Bueno, ahí ya tenemos, recordemos que este lado recto tiene 2, entonces de un lado 2,6, del otro lado 2,6. Para la gráfica, esto tendríamos que dividir con 2 otra vez, quedaría entonces 1,3, 1,3 que tiene que pasar por el foco y por un lado 1,3 también. ¿Para qué eso? Para que recordemos que tiene que pasar perpendicular al foco. Bueno, entonces, acá lo que estamos viendo es que sobre i, entonces, ¿quién es el que tiene que mantenerse constante? Porque tenemos dos alternativas, ¿verdad? Acá ya sabemos que la forma, si era en el origen, tenía que ser, para que recordemos, ¿verdad? Mi hipérbola, si era en el origen, tenía que ser más o menos así, ¿verdad? Para arriba, para abajo, ¿verdad? Entonces, el que se mantiene constante, ¿quién va a ser acá entonces? ¿Va a ser y o va a ser x? Y, Voy a trasladarme sobre y. y no sobre x. Entonces mi trasladada quedaría en 1 y 3, ¿verdad? Porque acá sabemos que mi centro entonces queda en 1, 3. 3, 3 y 1, porque primero tenemos que poner Ay, la, cierto, X, X. primero es la x. Entonces es 3, 1. No, lo que pasa es que la mente, a mí inclusive yo iba a poner 1, 3, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? estamos Porque tan está en acostumbrados. primer lugar, Estamos. sí, la mente parece, y por eso tenemos que siempre tener cuidado. ¿Dónde está la X? Acá está. Entonces es H, primero es 3 y luego es 1. Entonces para ubicar después va a ser 3 y 1. Sí. Entonces voy a ir viendo las otras, ¿cómo es? Las otras cuestiones que puedo hallar que dijimos. Que sería, acá por ejemplo, mi foco, recordando si era en el origen para que me queden y tenía que ser 0C, ¿verdad? En este caso entonces tiene que ser, se va a mantener constante, dijimos, sería K, entonces acá sería entonces K más C y acá sería H. No, al revés y nada. Acá se tiene que mantener porque yo tengo que mantenerme sobre,
tengo que ponerme, tengo que Y, estar, sí, sobre I tengo que, entonces sobre I es donde tengo que moverme y sobre H tengo que mantener constante, es decir, 3 es el que se va a mantener constante. Entonces sí, mi foco quedaría entonces, mi foco trasladado quedaría en 3, es decir, voy a poner otra vez, voy a poner primero el general. Sería H, coma, y acá sería K más más C. C para foco 1. Y luego entonces estaría en mi foco 2, quedaría en 2, quedaría H y K menos C. Finalmente mi foco 1 entonces va a quedar H es, recordemos, H, K. Sería entonces 3 y el otro sería K es 1 y C es más 3,6. Finalmente mi foco queda en 3 y en 4,6, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor. Y el foco 2 quedaría en 3, 1 menos 3,6. Y mi foco 2 entonces me quedaría en 3 y 1 menos 3,6 sería menos 2,6, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ese sería mi foco 2. Mi vértice principal también sobre K, entonces tiene que ser mi parte constante, entonces va a quedar sobre H. Entonces, mi vértice principal sería V. V1 sería entonces H. Y acá sería K más A. Y vértice 2 sería H, K menos A. Entonces mi vértice principal 1 quedaría en H es 3, K era 1 y A es 3, ¿verdad? Entonces mi vértice principal va a quedar en 3 y 4. Voy a borrar este 2 porque me molesta acá. Voy a poner bien este. Entonces acá me queda 3 y 4. Mi vértice principal 1 y el 2 quedaría en 3 y el otro sería 1 menos 3. Quedaría entonces en 3 y en menos 2. Y la secundaria quedaría en, o sea que ahí tengo que trasladarme sobre H. Entonces mi secundario quedaría, mi V1 quedaría en H más A, perdón, más B y K la constante, entonces aquí sería H es 3 más y B era B 2, entonces es más 2 y K era 1, entonces finalmente queda en 3 más 2, 5, 1 y el segundo quedaría en H menos B K, entonces sería 3 menos 2, 1, entonces quedaría 3 menos 2 es 1 y 1, ¿verdad? Bueno, ahí está, con eso ya puedo tener la gráfica, ¿verdad? Luego me falta también la excentricidad. La excentricidad era igual a E igual a C sobre A, en donde el valor de C es 3,6 dividido A, que es 3. Y esto resulta, tiene que resultar mayor que 1, claro, sería 1.2. 3,6, sí, dividido 3, entonces sería 1,2. Sí.
y 1,2 es mayor que 1 y perfectamente no, o sea que coincide que es una hipérbola, ¿verdad? Bueno, y con esto ya se podría luego proceder a la gráfica, ¿verdad? No sé si hay algo más que aquí haya alguna duda. No, que hay Por, que e- prestar por, muchísima por- atención para no perderse. por eso siempre importante que ustedes partan del origen. Este origen para luego poder ubicarse, porque muchas veces queremos confundirnos y más todavía en el examen, ese es normal, ¿verdad? Porque siempre pues no queremos equivocarnos y justamente por no querer nos equivocamos. Algunas veces en lo más sencillo, pero eh, requiere mucha atención, ¿verdad? Atención y concentración, así como dice el refrán, atención, concentración y cierto y tepa. Eso es así. Bueno, entonces, a partir de acá, entonces, pasamos a las coordenadas polares y coordenadas rectangulares, o sea que realmente nosotros estábamos luego en coordenadas rectangulares. Entonces, vamos a ir viendo que también nosotros para poder seguir graficando en analítica, ¿verdad? También necesitamos de otras coordenadas, ¿verdad? En este caso, las coordenadas polares. Bueno, para ir viendo un poco algo con respecto a eso, era un pequeño concepto. Sistema de coordenadas polares. Por medio de un sistema de coordenadas en un plano es posible localizar cualquier punto del plano. O sea que nosotros también, así como en coordenadas rectangulares, las coordenadas rectangulares servían para ubicar puntos, ¿verdad? Y ahí nosotros podíamos hallar distancia, podíamos hallar, ver si un triángulo era equilátero, isósceles y si era rectángulo y todo eso también vamos a ir viendo en coordenadas polares. O sea que es otro sistema también que me va a permitir resolver, ¿verdad? Un ejercicio, ¿verdad? Un planteamiento. En el sistema polar, un punto se localiza especificando su posición relativa con respecto a una recta fija y a un punto fijo de esa recta. La recta fija se llama eje polar, el punto fijo se llama polo, la recta horizontal o A, el eje polar y el punto cero es el polo. O sea que es lo mismo como en la rectangular. Acá, por ejemplo, tenemos la posición, acá tenemos las coordenadas rectangulares, tenemos el eje Y y el eje X. Cuando nosotros vamos a ubicar un punto en el plano cartesiano, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero nos ubicamos sobre la abscisa y luego sobre la ordenada. Es decir, vemos la distancia en X y en Y. En este caso, por ejemplo, un punto cualquiera, si voy a ubicar en X, entonces, por decir, acá en el primer cuadrante, tomo la intersección. Acá tendría entonces mi par ordenado X y esto sería en las coordenadas rectangulares, donde tenemos eje Y, eje X, perpendiculares, acá tenemos el origen, ¿verdad? Esto mismo también trasladando en coordenadas polares, también tenemos parecido a esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va cambiando? Y lo que va cambiando justamente ya es la posición con respecto a la abscisa y la ordenada. O sea, la abscisa ahora, el lugar de la abscisa ya ocupa esta parte R que se refiere a radio vector. Y la parte de la Y, ¿verdad? Ocupa el lugar de lo que le corresponde al ángulo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, bueno, nos salió también mi gráfica, ¿verdad? Pero ustedes van a tener su hoja en coordenadas polares. Se supone que son circunferencias, pero ¿qué particularidad tienen estas circunferencias? ¿Ustedes saben eso? Que son concéntricas, siempre Son, todito con respecto al punto cero son cero, así mismo, pero en este caso al polo. sí, así mismo, son concéntricas en ¿cómo se llama? Son concéntricas y en este caso el origen es el polo, ¿verdad? Lo que acá nosotros veíamos que el origen, acá nuestro origen le llamamos polo, ¿verdad? Que sería acá este punto aquí. Entonces, la recta horizontal, en este caso, esta recta que nosotros vemos, ¿verdad? Que en el libro le llama OA, acá podemos ponerle, pero es esta recta, entonces este es mi eje polar. Cero, acá está mi polo, y de aquí entonces yo puedo trazar de este polo a una distancia y pongo, por ejemplo, hasta aquí,
Y aquí yo tengo entonces un punto, un par ordenado en coordenadas polares, que me quedaría, este sería el punto P, y nos movemos siempre sobre el radio vector primero. Este es mi radio vector, desde aquí, desde el polo hasta este extremo de la circunferencia. En este caso sería entonces radio vector y luego ubicamos el ángulo. Este ángulo polar, recordemos siempre que siempre se genera en sentido antihorario, es decir, acá estoy teniendo el ángulo θ, esta parte. Siempre es con respecto al eje y se genera en sentido antihorario. Entonces ahí yo estoy teniendo θ, el ángulo polar. Sabemos también que este radio vector también se proyecta, tiene su opuesto, ¿verdad? Es decir, en la misma distancia para aquí también tiene su simétrico, es para este lado, entonces también tenemos hacia esta distancia, entonces hasta aquí, y es lo contrario. Si acá es más R, más radio vector, acá sería menos, es decir, su opuesto. Recordemos que el opuesto de un número siempre es su contrario, pues, a excepción del cero, ¿verdad? Porque el cero es el único que no tiene su opuesto. Acá, por ejemplo, mi punto sería, par ordenado, sería menos radio vector y el ángulo. Recordemos que para obtener acá el ángulo, para que se genere aquí, esto es en sentido antihorario, ¿verdad? Y acá, sin embargo, es al revés. Acá cuando un ángulo es negativo, bueno, no es este caso. Cuando θ, acá nosotros θ vamos a considerar siempre por conveniencia en forma positiva. A θ siempre nosotros vamos a considerarlo así. Ángulo θ, entonces, que tiene que ser menor que 360 grados y que tiene que ser mayor o igual que el polo, es decir, que el 0 grados. Sabemos que aquí varía de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y hasta 360 para dar la vuelta completa a la circunferencia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un ángulo negativo, el ángulo negativo se genera en sentido horario, es al revés del cuando es positivo. Pero, vuelvo a reiterar, acá nosotros vamos a considerar por una cuestión de conveniencia siempre esto, que θ sea mayor o igual que 0 grados, pero que sea menor que 360 grados. Entonces, cuando nosotros vamos a relacionar de coordenadas rectangulares a polares, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Y aquí también nosotros tenemos, esta parte también se nos genera un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces voy a sacar ese triángulo rectángulo para que veamos con mejor precisión. Lo tendríamos que ver mejor, ¿verdad? Un poco. Y se borra y vuelve otra vez. A ver un poco. Bueno, voy a quitar otra vez. Tendría que salir. Bueno, ahí creo que salió. Bueno, dije voy a quitar el triángulo rectángulo. Vamos a ver si ahora sale un poco mejor. Ahí sí, ahí está. Este le corresponde a X, este le corresponde a Y y este está acá mi radio vector. Así es. Entonces, la relación, o sea que lo que me va a permitir relacionar con la fórmula pitagórica justamente es el radio vector, ¿verdad? Voy a tener, por ejemplo, primeramente la función, si vamos a irnos. La función seno. Seno a qué es igual. Acá sería, este sería mi ángulo θ, ¿verdad? Este recordemos que es 90 grados. Entonces, acá qué sería entonces? Seno del ángulo θ. ¿A qué es igual la fórmula, la definición de seno? ¿Se acuerdan?
es el cateto opuesto sobre la Hipotenusa. hipotenusa. Entonces, el lado que se le opone a este ángulo, ¿qué lado es? Y Y. Entonces es I sobre la hipotenusa, el R. radio vector sobre R entonces. Y acá yo puedo despejar y voy a tener la relación de rectangulares a polares. Entonces, ¿cuál es lo que él me está molestando? El radio vector. Porque I corresponde a rectangulares, pero R no corresponde a polares. Seno de tita es polares, pero R, entonces R tiene que ir también con seno de tita. Entonces vamos a tener que es igual a radio vector por seno de tita es igual a I. Aquí tengo la relación entonces, coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Y es igual a radio vector por seno de tita o radio vector por seno de tita es igual a I. O sea que de polares a rectangulares, de rectangulares a polares, dependiendo de lo que yo quiera pasar de un sistema a otro sistema. Y así también voy a tener para la función coseno. La función coseno de tita va a ser igual, A cateto adyacente sobre hipotenusa. sí, así mismo. El lado adyacente es donde nace este ángulo prácticamente y es el lado, esta parte horizontal, en este caso es la base. Entonces sería x sobre la hipotenusa que también es el radio vector. Acá también, acá tengo dos sistemas, acá está rectangular y acá está polares. Entonces polares tengo que poner con polares y rectangular dejarle solo a rectangular. Entonces radio vector está dividiendo, pasa a multiplicarle a coseno. Entonces voy a tener radio vector por coseno de tita igual a x. Esto me va a permitir entonces pasar de rectangulares a polares con respecto a x y de polares a rectangulares con respecto a x o la abscisa. Y la otra relación también pitagórica que sabemos que cumple es que el radio vector al cuadrado, r cuadrado porque sabemos que como es un triángulo rectángulo cumple el teorema de Pitágoras. Recordemos que son las áreas de los cuadrados que se forman en los lados de cada del triángulo rectángulo en este caso. Acá del lado de hipotenusa, acá tenemos un cuadrado, acá en la base también tenemos otro cuadrado pequeño y acá tenemos también otro cuadrado pequeño. La suma de esta área más esta área tiene que ser igual a la suma del área más grande que es de R, ¿verdad? En este caso, radio vector. Entonces sería x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto me va a permitir hallar también pasar de polares a rectangulares dependiendo de lo que yo tenga en la función, por ejemplo. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Profesor, en ese ejercicio 2 de la tarea 8.1, entonces ese era ir reemplazando por sus valores, ¿verdad? Ah, Porque, sí. Sí, 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 sí. y Así después mismo. trabajábamos como si fuera unas ecuaciones, ¿verdad? Así mismo, sí, 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 sí. Porque yo soy sincera, yo empecé a razonar y porque vio que había un x al cubo, pues, y Sí, como acá en la relación solamente tenés al cuadrado, sí, entonces yo separé eso. sí, está bien, hiciste bien. Sí. Es que razoné algebraicamente, pues. No, no, y lo que pasa es que acá álgebra pues, con geometría, o sea que si uno álgebra no maneja bien y trigonometría, vamos a tener problemas nomás luego con geometría. O sea No, que, pero trigo yo manejo, pero a veces no, pues no sé no, si se puede mezclar o no, pues algunos no dicen sí, otros no dicen claro, no, no, entonces yo me quedo así. lo que pasa es que resulta que muchos de los problemas de matemática pues se resuelven mediante artificios matemáticos. O sea que siempre Cierto. tenemos que recurrir a reemplazo por otras variables, por ejemplo. Y todo eso sabemos que matemáticamente es posible. Sí, claro, matemática pues tiene varias formas de resolver un mismo problema, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, para hallar matrices hay diferentes caminos, para hallar, por ejemplo, determinantes hay varios caminos también.
sistema de ecuaciones, poder resolver por determinante, poder resolver por método, por esos tres métodos tradicionales, Abreviación, reducción, igualación, igualación o sustitución. sustitución, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? Hay muchos ejercicios que vos podés resolver y llegar a un mismo puerto a través de otros métodos, ¿verdad? Y yo siempre digo, no tenemos que tampoco estar cerrados siempre a los métodos. Algunas veces pues el profesor siempre cree que es un método normal que funciona, ¿verdad? Y algunas veces el método que el profesor sabe nomás el que más aprendió o entendió, qué sé yo, pero muchas veces si se presentan situaciones en donde hay problemas en donde usted resolvió razonablemente y es lógico, hay que aceptar y punto, así nomás. Profesor, o sea, yo no sé, yo no leí, yo encontré nomás cuando estuve investigando, ¿Qué? yo encontré una fórmula, dice R al cuadrado menos 2 por C por coseno de tita por coseno de alfa menos 2 por C por R por seno de tita por seno de alfa más C al cuadrado menos A al cuadrado igual a cero. Ese yo no encontré en la, ¿En qué? yo no sé si se me pasó sin querer en la teoría, pero yo encontré investigando para poder hacer el tercer ejercicio, para determinar las coordenadas del centro y el radio de la silla, porque me Ah, dio en polar, pues. sí, 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 no, no, y por eso justamente ahora voy a ver algunas cuestiones para ir mostrándoles y para que ustedes vean también y puedan quitar sus conclusiones, ¿verdad? Si es que no hay más preguntas así con esta parte, voy a mostrar entonces justamente para pasar, porque esa es la parte de la cuestión de los ejercicios cuando tenés rectangulares, o sea que de polares a rectangulares, por ejemplo. Les voy a mostrar unas formas de la ecuación. Espera, ahí está, ahí está. Formas de la ecuación polar a rectangular. Y sabemos que esto puede ser viceversa, ¿verdad? Sí. Formas de la ecuación polar a rectangular o viceversa. O sea que podemos ver del otro lado también. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una forma a sub 1 igual a parámetro sobre 1 más la excentricidad por coseno de tita. En este caso, por ejemplo, esta es una de las formas que se puede dar. Otro, por ejemplo, puede ser a sub 2 igual a parámetro sobre, es más largo mi, sobre 1 menos, sería el otro lado, el negativo, ¿verdad? Menos excentricidad por coseno de tita. Entonces, la otra forma que podemos ver también es cuando es función seno. Entonces sería V1 igual a parámetro sobre 1 más excentricidad por seno de tita. Y el otro V sub 2 sería parámetro sobre 1 menos excentricidad por seno de seno de, ahí no me salió mi seno, ahí está, seno de tita, ahí está. Bueno, cuando tenemos un ejercicio
¿Dónde está? Un ejercicio, por ejemplo. ¿Dónde se fue mi lápiz? Acá está, ahí está. Radio vector igual a 12 sobre 2 menos coseno de tita. Por ejemplo, me olvidé de poner cuando la excentricidad. Recordemos que cuando la excentricidad es igual a 1, la cónica era, ¿cómo era que se llamaba? Es una parábola, ¿verdad? Parábola. Y cuando la excentricidad es menor que 1, la cónica es una elipse. Y cuando la excentricidad es mayor que 1, la cónica es una Hipérbole. hipérbola, ¿sí? Ahí está. Entonces, esta forma, radio vector igual a 12 sobre 2 menos coseno de tita, ¿está en coordenadas polares o en rectangulares? Rectangular. Es Polares, polares, polares. polares. Entonces, acá para poder identificar qué curva es, primero tenemos que hallar la excentricidad. Es decir, tenemos que poner a una de estas cuatro formas. Por ejemplo, es 12 sobre 2 menos coseno de tita. ¿A cuál de las formas A1, A2 o B1, B2? A2. A A2, correcto, porque recordemos que P es un parámetro. En este caso, dice parámetro sobre 1 menos E por coseno de tita, dice que es igual entonces a, que es lo que yo puse, a sub 1, y acá no le puse la, ¿cómo que ya no? R, cada uno es igual a la R, acá también, no es con la B, lo que es este era paréntesis, 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 este es igual a radio vector, ahí está, ahí está. Bueno, se tiene que parecer al A2 entonces, ¿verdad? Entonces, para poder determinar si es una curva en este caso, resulta que cuando yo despeje esto voy a saber nomás luego también qué es, porque de acuerdo a lo que me sale la curva yo ya voy a saber, ¿verdad? Pero hay una forma sencilla para poder hallar esa excentricidad, entonces con seguridad saber qué curva es tu cónica, ¿verdad? O sea, qué es dependiendo de la excentricidad. Entonces hay un artificio en matemáticas. ¿Cuál es el problema con respecto a 2? Que acá en el denominador dice 1 y acá yo tengo 2. 2. Entonces mi problema es convertir este 2 en 1 para que yo pueda tener esta forma. ¿Qué puedo hacer para convertir ese 2 en 1? Hay un artificio en matemática que me permite eso, ¿verdad? Que es multiplicar y dividir. Es decir, Dividir ¿por cuánto voy a multiplicar y dividir? por 2 y Por dividir entre 2. por 2. Entonces me va a quedar así en el numerador. El 12 me va a quedar dividido 2 sobre, va a quedar 2 sobre 2 menos coseno de tita, coseno de tita sobre 2. 2. Y ahí entonces ya voy a tener, este va a salir 1, ¿verdad? Entonces voy a tener Sí. ya acá, radio vector igual a 12 dividido 2 es 6. Quiere decir que mi parámetro es 6 sobre 1 menos 1/2 coseno de tita. Y ahí ya puedo ver perfectamente cuánto es el valor de mi excentricidad. ¿Cuánto salió mi excentricidad? ¿Cuánto salió? El que está con coseno es
Un medio era... Un medio. Entonces aquí mi excentricidad resultó. Excentricidad es igual a un medio. ¿Un medio qué es? Es menor que uno, mayor que uno, ¿qué es? menor que uno, Menor que entonces uno, entonces es es una una elipse. elipse. Así, por ejemplo, la forma para saber, ¿verdad? Pero vuelvo a reiterar, no importa si no sabes esto, igual puedes llegar a la resolución. ¿Por qué? Porque vamos a comprobar ahora justamente que realmente es una elipse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta rectangular tengo que pasar, perdón, estas coordenadas polares tengo que pasar rectangular, ¿verdad? Entonces, para poder pasar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despeje de fórmula, ¿verdad? Todo esto que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Multiplicando. Va a pasar multiplicando. Entonces voy a poner acá. Este voy a pasar de polares a rectangulares. Entonces voy a poner acá R igual a 6 sobre 1 menos 1 medio coseno de tita. Está dividiendo toda esta expresión, va a pasar a multiplicar la radio vector. Entonces voy a tener radio vector por 1 menos 1 medio coseno de tita igualado a 6, ¿verdad? A 6, sí. Sí. Y ahí voy a aplicar la propiedad distributiva. Voy a tener R por 1, voy a tener R menos 1 medio por R, estoy distribuyendo, ¿verdad? Por coseno de tita igual a 6. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Ya están coordenadas rectangulares? No todavía. No todavía. Pero hay una forma para relacionar. Recordemos que R era igual a la raíz cuadrada de x cuadrado Más i cuadrado. más y cuadrado menos 1 medio y r por coseno de tita, que es igual, de acuerdo a nuestra conversión acá, relación, ¿se acuerdan? No, R i. por coseno era x y r por seno era y. Entonces acá tenemos que es r por coseno, entonces es I. e. No es x. Vamos a ver. Ay, R por coseno de tita, acá está. R por Ahí coseno. está. R por Ah, sí, coseno de tita, X. Cierto, siempre coseno. es x. Coseno es sobre x. Y seno es sobre y, I, para recordar cierto, siempre. Entonces cierto. acá es 1 medio x igual a 6. 6. Y ahí ya está mi ejercicio. Ahora sí. No, todavía no está. Tiene que salirme la elipse. La elipse, ¿cómo tiene que salir? X cuadrado más y cuadrado. Ay, cierto, ahí está la ¿Cierto? raíz que molesta. Sí, Entonces tengo que pasar un medio al otro lado y elevar ambos miembros al cuadrado. exactamente. Entonces voy a tener así. Voy a dejar acá la raíz. Sí, solo se tiene X que quedar. cuadrada. No, igual no me puede quedar acá si quiero, ¿verdad? Igual nomás. Lo que sí es tener que resolver eso de eliminar este signo radical, ¿verdad? Entonces lo más sencillo aquí, por ejemplo, es el 6 está bien donde está. Este un medio, voy a pasar al otro miembro con signo cambiado, un medio X. Y ahí voy a proceder Elevar ambos miembros al cuadrado para al eliminar radical. cuadrado, exactamente. Si es al cuadrado, así mismo. Entonces acá el índice se va, entonces acá ya queda x cuadrado más y cuadrado igual a el cuadrado del primero es 36 más el doble del primero por el segundo Ahí va a quedar 6x nomás. más el cuadrado del segundo término. Entonces va a quedar acá 36, acá se puede simplificar, el 2 se va con el 2,
queda 6x más 1/2 por 1/2 es 1/4 x al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, en donde ahí yo puedo entonces ir efectuando ahí. Entonces voy a tener, voy a agarrar mi lápiz, ahí está. X cuadrado con x cuadrado puedo, este va a pasar a restar, entonces voy a tener, voy a ir ordenando, igualando a 0 para ver cómo queda mi elipse, ¿verdad? X cuadrado menos 1/4 x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 36 igual a 0. 0. Y ahí voy a ir efectuando entonces, voy a tener 3/4. 4 sobre 4 menos 1, 3. Sí, voy a tener 3/4 x al cuadrado, ¿verdad? Ah, sí. Más y al cuadrado menos 6x menos 36. Y evidentemente es una elipse. ¿Cómo le identifico a mi elipse? Cuando los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado son diferentes, pero tienen que ser positivos ambos. No tiene que ser iguales, porque si son iguales entonces es una circunferencia. Bueno, y así queda mi elipse, ¿verdad? Y así entonces puedo ir haciendo, ¿verdad? Dependiendo de lo que se vaya presentando. O sea, una forma es, en esta forma, si es que me doy cuenta que puedo hacer esto, resulta que es más complicado porque generalmente cuando se presenta así, lo único que yo voy a hacer, voy a despejar, voy a efectuar, pero el resultado me va a salir igual. Igual voy a saber qué curva es, ¿verdad? Que representa una vez que yo pase a la forma en coordenadas rectangulares. Acá, por ejemplo, si ya me pasó en coordenadas rectangulares, sí, porque ya no tengo tita y ya no tengo el radio vector. Y acá, sin embargo, no está el X e Y, entonces acá tengo radio vector y tita significa que están en coordenadas polares. Y luego ya vamos teniendo las diferentes cuestiones que se van presentando, ¿verdad? Sabemos que dependiendo, también acá nosotros tenemos, por ejemplo, podemos tener, ¿se acuerdan así como dijimos en coordenadas rectangulares? Que era que habíamos dicho también, que en coordenadas rectangulares también nosotros podemos eh, hacer lo mismo, ¿verdad? Hallar distancia, entonces también tenemos fórmula de distancia, entonces acá también quedaría entonces, podemos hallar, por ejemplo, fórmula de distancia entre dos puntos y ahí yo ya puedo tener, por ejemplo, punto 1, radio vector 1, ángulo 1 y mis datos 2.2, radio vector 2 y ángulo 2, ¿verdad? Entonces, mi fórmula, entonces voy a ir teniendo distancia del punto 1 al punto 2 sería igual a la raíz cuadrada de r sub 1 al cuadrado, es decir, radio vector 1 más radio vector 2 al cuadrado menos 2 por R1 por R2. 2 por R1 por R2, que manejan perfectamente ya ustedes, ¿verdad? Por coseno. Coseno de Tita 1 menos tita 2. tita 1 menos tita 2. Hasta acá ahí está. Y con esto yo puedo hallar todo lo que estábamos diciendo también que hacemos en coordenadas rectangulares. Distancia entre dos puntos, puedes hallar, por ejemplo, ver si dos puntos son colineales, tres puntos son colineales, si tres puntos son vértices de un triángulo rectángulo, isósceles, dependiendo ya por las cuestiones que ustedes saben por fórmula de distancia para poder ir utilizando, ¿verdad? Y recordemos siempre que
siempre nos movemos primero sobre el radio vector. El radio pues es justamente el diámetro, o sea, tu radio es lo que sale del polo al valor que en este caso estamos considerando. Por ejemplo, si nosotros tenemos, viniendo otra vez a acá, a nuestras coordenadas rectangulares, si tenemos, por ejemplo, que ubicar un punto, por ejemplo, 3, 180 grados. Este, por ejemplo, se presenta así generalmente, 3 pi. Recordemos que pi, tenemos dos opciones para poder convertir. Uno es o trabajar con sistema radian, que es 3,14, o sistema sexagesimal, que es 180 grados. En este caso es 180 grados. Entonces, de 0 a 180, entonces estaríamos ubicando 3. Entonces, ¿dónde quedaría este 3 a 180? ¿Dónde quedaría acá, por ejemplo? Acá está mi polo. Me voy a mover hacia el lado derecho, el lado izquierdo, a 180. Acá es 0 grados. Vamos a poner acá 0 grados. Acá es 90, eje 90 grados. Acá es 180 grados. Acá es 270 grados. Y acá es 360 grados. ¿Hacia dónde me tengo que mover para poder ubicar 380 grados? Y si es antihorario, tiene que ser a mi mano izquierda. Mano izquierda, correcto. Y esas cosas nomás son lo que tienen que ustedes poder ubicar, ¿verdad? En este caso sería acá 1, 2, 3, sería aquí. Ahí entonces estaría mi punto. O sea, mi radiovector sería esta parte. Ahí está. Este sería mi punto entonces que me está pidiendo. O sea, este punto es. Y mi radiovector acá está. 1, 2, 3. Y ahí ya ir viendo todo. Recordemos acá. Así como en rectangulares yo tengo X e Y. Acá en esta parte también recordemos que acá qué es lo que tenemos que tener. Mi X está relacionado con mi, ¿con qué era? Con mi radio Radio vector vector y la y tita es la luego I. tita. Así mismo es. Eso es lo que tenemos que considerar entonces cuando vamos teniendo. Por ejemplo, si tenemos una función, supongamos que tenemos una función, acá les voy a poner, una clasificación que tenga así, R igual a más menos b por la función coseno de tita la otra es a más b con la otra función que es seno. En este caso, cuando a es igual a b. En este caso, por ejemplo, tenemos un caracol, ¿verdad? Ese caracol, ¿cómo era que se llamaba? Este era un cardioide, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, un ejemplo particular podría ser R igual a 2 menos 2 coseno de tita. Ahí, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra tablita de valores. Y En esa tablita de valores, profesor, nosotros le tenemos que dar valor a tita partiendo de 0, ¿verdad? sí, justamente a eso me iba a referir, ¿verdad? Voy a hacerle la tablita para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿verdad? Justamente. Y ustedes tienen que ir dándole tantos valores hasta que se les forme, ¿verdad? Algo coherente, ¿verdad? O sea, se te forma una línea recta, obviamente no hay ni una curva, ¿verdad?
En este caso, sí o sí se te tiene que ir formando alguna curva, algo tiene que salir, por lo menos hay que ir dándole, por ejemplo, 0 grados, 30 grados, 60 grados, siempre cuanto más ajustado le das, tu curva se te va a ir formando mejor, ¿verdad? Entonces, para esta curva, por ejemplo, en este caso como es un coseno, la gráfica de un coseno, en este caso sería, más o menos tendría que ser así. Esta gráfica, como el cardioide es simétrico con respecto a X. Entonces, como acá dice, este es signo negativo. Acá hay un signo negativo, ¿verdad? En este caso, como es coseno, la única alternativa que tenés es sobre X. Pero ¿hacia dónde se tiene que abrir tu curva? Hacia el lado negativo. Entonces, ¿dónde está el lado negativo? Justamente hacia el lado izquierdo. Entonces, sería aquí en el polo y aquí sería más o menos y sería esta la gráfica que le corresponde a esta función, ¿verdad? La otra que sería, se me borró otra vez. Vamos a ver si ahora queda. Más que me salió también. Este es entonces, mira hacia el lado izquierdo. Si acá es positivo, por ejemplo, 2 más 2 coseno de tita, la gráfica va a salir otra vez sobre X, ¿verdad? Pero acá el signo, ¿qué signo es? ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, este va a mirar hacia allá, hacia el lado izquierdo. Entonces, esta curva quedaría así. Para esta gráfica sería, miraría entonces así. Y si acá tenemos la misma, pero sea la función seno, pero negativo acá, ¿hacia dónde estaría mirando? Sobre y, pero hacia abajo o hacia arriba cuando acá es negativo. Si Hacia es, abajo. tiene que mirar hacia abajo. Y cuando acá es 2 más 2 por seno de tita, tendría que mirar para arriba. Y esas cosas son lo que tienen que tener en cuenta. Acá le voy a poner para que consideren, por ejemplo, los valores de los, ¿cómo se dice? De la, de los ángulos, ¿verdad? Por lo menos para que consideren. Por eso siempre es bueno que ustedes tengan esas hojas en coordenadas polares. He visto, ustedes mismos pueden fabricar, ¿verdad? Ustedes pueden hacer algunas circunferencias concéntricas, ¿verdad? Varias circunferencias. 10 por lo menos que hagas y con un compás en el plano y ya va a ser más que suficiente. Y luego él le vas dando, que no sea muy grande su radio, ¿verdad? Para que puedas tener varias y bien redonditas, ¿verdad? Porque cuanto más redonda, pues mucho mejor va a salir tu gráfica. Sin embargo, cuando es medio ovalado, va a salir medio diferente también tu curva también. Entonces, vamos a considerar por lo menos, es donde se me fue mi lápiz, ahí está. Tita dijimos, ese para mi tablita, voy a poner tabla de valores. Mi tabla de valor entonces quedaría, por ejemplo, para considerar tita. Tita sería, ¿qué dijimos que era tita para nosotros? El ángulo. El ángulo. Entonces, recordemos siempre, voy a poner acá para que recordemos siempre el punto en coordenadas polares que es radio vector y tita. Entonces, hay que moverse sobre primero tu radio de tu circunferencia y después tu ángulo. Entonces, lo podemos poner, ya lo ordenamos, ¿verdad? Para que que nos quede ordenado ya esto, ¿verdad? Entonces podemos poner radio vector, ¿sí? Para tener ya el orden de X, ¿verdad? Radio vector sería igual a, por ejemplo, para este negativo, para los cosenos. 2 menos 2 coseno de tita. Entonces, luego sería
Vamos a poner acá coseno. Y luego sería mi ángulo, ¿verdad? Tita. Entonces, le puedo ir dando valores. Voy a poner acá mi tabla. Voy a darle, por ejemplo, 0 grados. Acá voy a ir hallando cuánto sería mi coseno de 0. ¿Tiene ahí su calculadora? Sería 1, ¿verdad? ¿Sí? Aquí sería entonces 2 por coseno de tita sería, ¿cuánto sería acá? Mi R. Acá es coseno de 0 grados, 1 por 2, 2. Y 2 menos 2 me va a dar 0. 0. Entonces, acá le voy a ir dando, acá yo tengo un primer punto. Entonces, mi primer punto para mi curva ya estoy teniendo que va a ser punto 1, va a ser, ¿cuánto va a ser? 0. 0 y 0 grados. Recordemos que siempre el radio vector y el ángulo. Entonces P1, P2, P3, cuanto más vos le das. Y también recordemos que hay simetría con respecto al eje. Entonces, si voy a tener el pedazo de arriba, por simetría el pedazo de abajo te tiene que salir así mismo. Para que vayan relacionando siempre eso. Acá, por ejemplo, si le damos 30, luego le pueden dar 60, luego pueden ir dándole 90, luego pueden ir dándole 120, luego pueden ir dándole 150 y 180 grados. Si con eso ya sale algo razonable, entonces ya podés parar, o si no sale le vas agregando más. Entonces después lo que usted tendría que ir hallando eso, ¿verdad? Y luego es ubicar, hay que ir ubicando simplemente en el... Eso me fue todo. Ahí está. Ahí tengo 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados, 180 grados. Si con esto es suficiente, ya paran nomás ahí, ¿verdad? Y si se dan cuenta que les falta más, le van agregando más de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? 180 puede ser 210, 230, 240, hasta que se vaya formando, ¿verdad? Y en este caso, este sería cardioide, ¿verdad? Siempre y cuando se presenta en esta forma, ¿verdad? Pero ustedes, de acuerdo a los puntos que le van dando, la forma se va a ir formando, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si vemos para 30 grados, ¿cuánto sale coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. ¿Qué es? ¿Cuánto? Raíz de 3 sobre 2. Y si cuánto eso es, 0,86 por ahí, ¿verdad? Y luego mi R, 1,22. ¿cómo? Me parece que dice mal. No, de hacer una coseno de 30. Y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, pues. No, y en decimales eso porque o si no, pues no podemos ubicar. 0,86. 0,86, sí. Sí. Dije lo que dice mal. Bueno, 0,86 y después es 2, es decir, 2 por 0,86, acá 2 menos 2
sería 0,26, ¿verdad? En 60 grados sería 0,5. Aquí R sería 0,5. Si es 90, acá sería 0. Y el otro sería entonces R igual a... Dos. Acá me equivoqué, acá tiene que Me ser... parecía lo que estaba mal. Sí, acá tiene que ser 1. Sí, uno. 1 es acá. Y acá tiene que ser 2. Radio vector acá es 2. ¿Dónde se fue este? Ahí está. Bueno, el siguiente cuando es 90, entonces es 2. Cuando es 120, acá es menos 0,5. Y acá es 3, ¿verdad? Luego en 150 es menos 0,86. 0,86. Y acá sería entonces 3,7, ¿verdad? Radio igual a 3,7. Y para 180 sería coseno de 180 es 2, ¿verdad? Y R entonces me sale igual a 4. Y si con eso no sale todavía la gráfica, entonces le vamos poniendo más valores, ¿verdad? Pero recordemos que esto tiene simetría, entonces si un pedazo ya te sale, entonces vos le pones ya el otro pedazo. Acá entonces voy a poner otra vez. Punto 2 sería 0,26, 0,26, 0,3, ¿verdad? 0,3 y 30 grados. El punto 3 sería 1, 60 grados. Recordemos que esto generalmente puede ser pi sobre, dependiendo de, yo lo estoy poniendo en sexagesimal directo, pero esto puede estar relacionado en forma de pi, ¿verdad? Pi sobre 3, pi sobre 4, 2 pi, ¿entienden? Entonces este puede ser pi punto 4, sería 290 grados, este sería punto 5, 3, 120 grados, punto 6, 3,7, 150 grados, punto 7, sería 4 y 180 grados. Y para tener en cuenta, ¿verdad? Más o menos, si acá todavía nos sale al ubicar todos estos puntos, entonces le ubicamos más puntos acá, le ubicamos más ángulos. Porque tenemos 360 grados, o sea que el alrededor completo tenemos para ir dándole, ¿verdad? Pero les vuelvo a decir, si ustedes ya ven la simetría, si un pedazo, supongan que el pedazo de arriba ya salió todo, entonces por simetría el de abajo ya tenés que hacerle nomás ya. Sin necesidad de que ya esté ahí en como en tu tablita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas gráficas todos tienen simetría, ¿verdad? Es simétrico con respecto al eje X, con respecto al eje Y también el otro, ¿verdad? Y están también otras funciones, que es las otras de las demás, que era como la lemniscata de Bernoulli, que es la que es parecido a, ¿se acuerdan de esta gráfica? Cuando es así, por ejemplo, ese es con respecto al eje X. En este caso sería r cuadrado igual a al cuadrado. Podemos tener acá entonces por ¿qué función sería? Coseno o seno. Coseno de 2 tita.
Y la otra función, cuando es r cuadrado igual a al cuadrado igual por seno de 2 tita. Este es coseno y el otro sería, entonces, en esta forma, ¿verdad? Uno en forma particular, por ejemplo, sería el que se le ajusta, este en forma general, este en forma general. Entonces, este sería, por ejemplo, r al cuadrado igual a 4 por coseno de 2 tita. Recordando que este cuadrado le convierte en raíz cuadrada a toda esta expresión, ¿verdad? Entonces esto quedaría r igual a raíz cuadrada más menos de 4 por coseno de 2 tita. Entonces r quedaría igual a más menos 2, porque raíz cuadrada de 4 tiene exacto por la raíz cuadrada de coseno de 2 tita. Acá, por ejemplo, para este ángulo, acá, por ejemplo, con respecto a I no tenemos prácticamente simetría, ¿verdad? Solamente acá esta partecita, entonces los ángulos que vamos a ir utilizando para esta lemniscata de Bernoulli sería entonces los ángulos que nos conviene utilizar. Acá sería, por ejemplo, 0 grados, 15 grados, 30 grados y 40 grados. Con esto ya más que suficiente, ¿verdad? Acá tendríamos que poner coseno de 2 tita y acá r igual a esta parte, ¿verdad? Este sería mi r. Entonces acá tenemos que ir efectuando, ¿verdad? Acá raíz cuadrada de coseno, hay que multiplicar acá 2 por el ángulo por cada uno de estos. Acá sería 2 por 0, coseno de 0 por 2, que sería más menos 2. O sea, para 0 grados va a salir más menos 2. R. Y acá yo les fui mostrando nomás para que ustedes vean mejor, ¿verdad? Pero si a ustedes les es más sencillo acá y reemplazar acá directo, pero recordemos que acá el 2 hay que multiplicar otra vez por esto. Y este se va a ajustar a esta gráfica. Y la misma cosa para el seno. Pueden darle esto, pero lo que va a ir cambiando es la posición de tu curva, ¿verdad? En este caso, este sobre X y este va a ser sobre Y. Y bueno, hasta acá es lo que de repente entonces les dejo para que puedan ustedes ver un poco, a ver si qué les pareció y todo eso, ¿verdad? Si les parece hasta acá. Bueno, profe. Lastimosamente es muy cansador, ¿verdad? Del otro lado me imagino lo que es. No, lo que pasa más que esta parte, profesor, demasiado figuras, tiene demasiadas consideraciones que tener. No, lo que pasa es que acá hay que tener cuidado nomás con los ángulos. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero para eso tiene que tener una calculadora y después un lapicito ahí y un cuaderno cuadriculado, ¿verdad? Para poner bien en cuadritos para que no te confunda después, ¿verdad? No, eso es Porque fácil. A la hora de dibujar es el problema. no, y por eso te digo, este es lo que hay que manejar bien, este tema de moverse hacia la izquierda, hacia la derecha. Este es lo que tenemos que manejar, justamente. Por ejemplo, cuando tu radio vector es negativo, resulta que acá justamente, por ejemplo, podemos ver, acá por ejemplo, para el positivo queda aquí, y como hay simetría, entonces voy a tener el otro punto. Eso es justamente lo que estaba diciendo hace rato. Eso es lo que tenemos que considerar. Acá justamente. Porque existe por lo que esa parte, ¿verdad? Ahí Porque estaba. yo, por ejemplo, le di de 15 grados, en 15 yo me iba.
No, no, y por eso, no, lo que yo les doy es una sugerencia, ¿verdad? Usted puede ir dándole los ángulos. Resulta que siempre es bueno darle los ángulos más notables, es decir, lo que más generalmente utilizamos, ¿verdad? Pero viste que cuanto más vos le vas dividiendo los radios vectores, o sea que los ángulos, por eso siempre es bueno si te va de 15 en 15 vas a abarcar buenísimo, ¿verdad? Te va a salir, yo creo que casi perfecto en 15 en 15, sí, de 15 en 15, porque vas a abarcar casi toda la circunferencia, ¿verdad? Inclusive si tenés una hoja milimetrada, ¿verdad? En ese sí que mejor todavía te va a salir la gráfica. Sí. Y yo razoné de 15 en 15 y lo que me di cuenta es que iban, o sea, se iba, o sea, llegaba un momento en que se iba, o sea, se fueron empezando a, o sea, ¿cómo que se dice? No me viene la palabra técnica. Salían iguales. Ah, Primero ya. positivo o negativo, después me salía positivo y negativo, por los valores no variaban. Ah, ya, sí. Pero, ¿cómo se llama? Pero es una cuestión de atención y por eso, siempre el orden es el radio vector y el ángulo. Radio vector que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Por eso, acá nosotros ya consideramos cuando nosotros tenemos un pedazo, si nos sale ya todo el pedazo de arriba, significa si hay simetría, el de abajo va a salir nomás ya por simetría. O sea que va a estar a la misma distancia también. Si está aquí, va a estar acá también el punto. Por simetría. Por eso que si sale ya un pedazo de tu curva, entonces el otro pedazo por simetría nomás ya. Mm, sí. Sí. Pero yo hice nomás hasta 360 para más o menos entender, porque lo que a mí me salió fueron 4 pétalos. Ah, ya, perfecto. Genial. Sí. No, y por eso, cuanto más puntos vos le das, pues se te forma mucho mejor la curva y vas a entender y ver mucho mejor la gráfica. Eso pues. Esto pues con un punto, con 2 puntos no vas a ver nada todavía. Entonces por lo menos hay que darle unos cuantos, ¿verdad? Con que le dé unos 8 10 ya algo razonable tiene que estar saliendo. Y después muchas veces es usar tu imaginación nomás ya, ¿verdad? También. Acá en También. la imaginación hay que ser muy creativo. También, sí. Y bueno, hasta acá entonces dejamos nuestra clase, ¿les parece? Sí, profesor. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Sí o sí, Marco. sí, durante el examen pide, eh, sí o sí hay que poner la tabla también. No, y claro, ese pues es tu evidencia. Ah, Tu tabla pues es tu evidencia, ¿verdad? Sí o sí, pues le ok. vas a quitar una foto nomás. Mm. Claro, sí, porque si no, pues no te Eh, sirve tu... O sea que, porque de repente la tabla de valores generalmente es parte muy importante cuando haces la gráfica. O sea, la tabla de ah, valores con tu gráfica, ¿verdad? Porque si tenés tu gráfica y no tenés tu tabla de valores, pues es como que está un poco incompleto, ¿verdad? ok. Sí. Pero es que la tabla hay que poner malo porque si no, ¿cómo vas a hacer la gráfica? Digo yo, ¿verdad? No, y Ah, claro, no es es que por supuesto. a veces no me dejo sin la tabla porque pienso que es como un cálculo auxiliar nomás. No, no, y ponerle nomás la tabla. No, no, sí, mejor nomás que le pongas. Ok, ah, Sí, ponerle nomás a Marco. ok. Ponerle nomás. Pero, pero en las polares, profesor, creo que va a ser sí o sí necesario porque si No, no, no vas a poder mostrar cómo se te formó. claro, pues no, por supuesto, sí o sí hay que poner en la tabla. Eso no es categórico, ¿verdad? Categórico eso es, así mismo. Y bueno, dejamos hasta Profesor, acá entonces, Ok. ¿les una cosa parece? nomás sí, una cosa nomás, profesor, ahí en el ejercitario, Sí, en el número 3 la A me salió a mí negativo y no entendí por qué. el número 3 ¿tenés para presentar? Ay, no, esa parte a mí no me pidas, profesor, cómo Ah, presentar. bueno, ¿de qué ejercicio me dijiste? Voy a, Del, voy a ver, del ejercitario, dice, determina las no, pero coordenadas del ¿de centro qué y el unidad radio es? de la CIA. ¿Qué unidad es? Y justamente las polares, la penúltima. Ah, la penúltima, la número 2 No, la 3 profesor. la Determina 3. las coordenadas del centro. Ah, ya, ya. Y bueno, voy a ver ahora y después te voy a enviar en tu correo, ¿te parece? Dale, profesor, porque algo yo dije que metí la pata, porque me sale al cuadrado es igual a -12. O si no, vos envíame ahí en consulta y envíame lo que te salió para que yo pueda ver un poco cuál es, ¿sí?
No, pero yo ya mandé la tarea, profe. Ah, ya, bueno, perfecto. Y bueno, voy a La mirar tarea yo nomás. ya te mandé Y ya bueno, para y ahí nomás ya te voy a poner entonces cómo es. sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, no hay Porque problema. porque no puede pues salir un valor imaginario, pues. Y bueno, depende, alguna vez puede salir, alguna vez imaginario también. Ahora, si hiciste bien ya otra cosa, pero en puede salir también algunas veces. Hay que Pero ver eso es nomás. muy raro, profesor, en geometría es muy raro que sea. Sí, no digas, pero algunas veces sale imaginario. Sí, pero 1/1.000.000, muy raro, ¿eh? Y sí, es raro, pero... Y bueno, hasta acá entonces dejamos, ¿les parece? Sí, profesor. Listo, Nos vemos Ok. para el éxito, examen final mañana. nos vemos. Hasta la próxima entonces. Bendiciones para todos, que den un buen examen, éxito en todos sus exámenes. Chao, Gracias, chao. profesor. Chao, chao.